Muy buenas, Crisal. ¿Qué tal? Cuéntame un poquillo en qué proyectos estás ahora mismo. Muy buenas, Alberto. Qué bueno estar aquí hoy. Pues ahora mismo yo soy poeta escénica y divulgadora científica. Entonces, creo experiencias entre el arte y la ciencia y justo ahora acabo de sacar mis últimos temas de música electrónica con poesía, que podéis ver en todas las plataformas si buscáis Crisal Rodríguez. De hecho, el Qué último bueno. se llama La Loca, así que quizás lo vas a querer oír. Pues sí, lo haré, lo haré. De hecho, sí que te he oído, porque la verdad que llevo, ya sabes que llevo tiempo siguiéndote y de hecho, pues que fuiste profesora mía, o sea, de farmacología, o sea que llevo tiempo siguiéndote. Claro, eso iba a ir. O sea, que hay un pasado, ¿no? Me hace ilusión estar hoy aquí contigo porque también he trabajado como profesora. Justamente, neurobiología, farmacología, cualquier cosa que genere dolores de cabeza, eso es. Pues vamos al lío, Crisal. Y hoy vienes a hablarnos de mitos sobre neurociencia, Yo vengo a hablaros de mitos sobre neurociencia. ¿Y tú de qué vienes a hablarnos? de mitos de psicología muy extendidos y algunos que parecen hasta casi absurdos, pero está guay. En neurociencia parece que no tengan que ser absurdos porque es neurociencia, siguen siendo absurdos. Vamos a ver, vamos a desmontar. Entonces, creo que solo tenemos 20 minutos y para todo lo que queremos desmontar es poco. Empezamos Pues, con uno de los tuyos. vale, el que se extiende bastante, por lo menos el típico de cuñado de barra de bar, que me dicen mucho, es los psicólogos leen la mente. Y la verdad es que es probablemente el mito popular más extendido sobre la psicología. Ha salido, yo creo que también viene de cara porque ha sido extendido en series de televisión, en películas y demás. Entonces ponen al psicólogo como alguien que te mira en 2 minutos y ya sabe toda tu vida. Entonces, eso es El pitoniso, el nuevo el pitoniso del siglo pitoniso. XXI. Todos recordamos, pues yo qué sé, personajes estilo del FBI, que sale ahí una persona entendida en la mente humana y el comportamiento humano y ya poco más que sabe lo que pasa, pero la realidad es mucho menos espectacular. Los psicólogos ni vemos pensamientos como tal, no tenemos desde luego acceso dentro de la cabeza de nadie, ojalá, pero no es así. Y luego si dos personas, por ejemplo, lloran, por decir algo, un ejemplo tonto, pueden estar sintiendo cosas completamente distintas, igual que la realidad, ya sabes que lo vemos distintas desde el prisma de la persona que lo vemos. Entonces, lo que hacemos realmente los psicólogos, observamos los patrones de comportamiento, la conducta que tiene esa persona, las emociones y con su historia, el contexto, con todo, pues nos hacemos una idea de lo que le está perjudicando en este caso a la persona. Entonces, trabajo yo con ¿qué? Pues con hipótesis. Entonces, estamos continuamente mirando y se plantea pues lo que puede estar afectando a esta persona. Entonces, yo no asumo exactamente lo que le ocurre a alguien, entonces me hago pues un cómputo de todo aquello. La Entonces, bola, estoy viendo la bola. Hay quien vería un ordenador, ¿no? El cómputo. No, realmente es fascinante porque, o sea, llegar a desentrañar la experiencia de otra persona, que a lo sumo tú puedes imaginar, intuir, realmente las series han hecho daño en nuestro imaginario. mucho. Y aquí es donde me muevo yo con la dicotomía, porque me encanta la neurociencia entre la parte más biologicista y esa parte que quito, de hecho, el DSM con el tema del ambiente social de pertenencia de la persona, que al final también es importante de cara a la psicología. Entonces, cuéntame un poquillo uno de tus mitos, hablando de neurociencia. Vale, pues vamos a abrir este melón. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. ¿Qué hay de todo esto, no? ¿Qué hay de esto que no sabemos si es mito o sí o no? De si hay cerebros masculinos y cerebros femeninos. Justamente, vamos a empezar por remarcar la pregunta en un contexto. Cuando se empiezan a hacer los experimentos, que estos años 60, 80, obviamente el siglo pasado, Casi todos resulta eran que no. hechos para hombres, claro, ¿Cómo? ¿no? Que casi todos los experimentos llegó un momento que eran hechos por y para hombres como tal, ¿no? Primer punto, bueno ahí. Bueno, bien. Punto positivo para historia de la ciencia. Aquí ha subido, ¿verdad? Claro, lo primero sería eso, ¿no? Hay unas preguntas que están enmarcadas en un contexto psicológico masculino. Eh, Antes de eso, yo lo que te quería ir a apuntar es, no se podían todavía cuestionar, porque estábamos recién empezando a escanear cerebros, cuál era la influencia del ambiente. Lo primero Vale. que estaban planteándose era, ¿hay diferencias o no? Vamos a escanear y lo que encontramos tiene que ver con el sexo.
Es decir, si yo escaneo a 100 hombres y encuentro diferencias respecto a 100 mujeres, eso automáticamente quiere decir que el sexo es una variable importante. Vale, Pero qué no guay, qué diferenciaban interesante. de lo que tú estabas hablando entre nature y nurture. No estaban pudiendo ver todavía qué de eso era biológico y qué de eso era cultural. Y cuando digo biológico ya tendría que hacer otra pausa, porque biológico tienes la capa genética y la capa epigenética. Pero no voy a meter hoy ahí. Entonces, estaban viendo algo que simplemente veían que había diferencias, pero no podían atribuir a qué. Eso es lo primero. En este marco de que tú ves escáneres y piensas que el sexo es la variable importante, que tú lo piensas, ¿no? Pero no lo has demostrado, aquí es donde se empieza a liar. Aquí se empieza a liar porque sí que descubre que hay regiones distintas. Si tú coges miles de cerebros, algunas de esas regiones son el hipotálamo, que se encarga de la memoria. Las mujeres lo tenemos más grande, la famosa memoria de elefante. Los hombres tenéis la amígdala más grande. Asustaos, vais por la vida asustaos, ¿no? Pues te agradezco lo de la memoria, sí le puedo decir a mi mujer porque no tengo tanta memoria. Claro, o sea, es muy meloso, ¿no? Una interpretación así dices, pues es que el salseo llegó hasta la academia. Qué ganas tenemos de saber si de verdad somos diferentes, ¿no? Casi que Total. parecía que esperásemos que los escáneres nos dijeran, sí, los hombres y las mujeres somos diferentes. Entonces hubo algo también de eso, ¿no? Ahora te cuento más. Porque sí que hay otras regiones también como el cuerpo calloso. El mito del cuerpo calloso. ¿Qué pasa? Pues que las mujeres tenemos un cuerpo calloso que parece una autopista, ¿no? Es enorme, es grueso en comparación a lo que veían con los hombres y dijeron, aquí tenemos la empatía innata de las mujeres, porque tienen una autopista bien gorda conectando hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Entonces, esto quiere decir que pueden integrar la intuición social y el análisis lógico. Perfecto, así Qué que, bueno. queridas, estáis hechas para ser más empáticas. Y Conclusión, eso también cuidadnos. haría el cerebro más rápido, entonces, ¿no? Entiendo que si tienes el cuerpo calloso más grande, ¿no? Con más conexiones, te haría el cerebro más rápido, el de la mujer. Bueno, esperaban que se procesase más rápido la información, con lo cual, claro, la mujer ahí tenía ventaja, ¿no? Iba con su Fórmula 1. Claro. Los hombres, al igual, pues no te diré que ves con un Seat Panda, pero bueno, que tampoco no ibais, no, no ibais tan bollantes. ¿Qué pasa, Alberto? Que esto se descubre, pues como te digo, en los años 80, 90. Llega el siglo XXI y aparecen los metaanálisis, que son como los superhéroes de los análisis, y empiezan a revisar, y dicen, oye, ¿no te parece raro que no han tenido en cuenta el tamaño corporal final y el volumen cerebral? Vamos a ajustar los resultados. Y al cambiar el enmarque, cambia lo que encuentran, porque resulta que las diferencias desaparecen. O sea, si pones a un hombre con el mismo tamaño y volumen cerebral que una mujer, el cuerpo calloso te saldría igual. Pero claro, eso no lo podían ver. Ellos simplemente veían ahí un señor troncho de cuerpo calloso y sacaban sus propias conclusiones. ¿Qué pasa? Que entonces tenemos que a lo que se lleva 40 años atribuyendo razones neurobiológicas y de evolución. Porque, claro, las mujeres en las cuevas ahí escuchando a todos y el hombre cazando, y la mujer recolectora, todo esto que es mito sobre mito sobre mito, pues ahora ya no se aguanta. Porque nos hemos dado cuenta de que habían factores que no estábamos teniendo en cuenta. O sea que eso de que estamos hechas para cuidaros, una cosa es que a mí me guste y yo me lo pase bien. Y otra cosa es que tú te has pasado la vida jugando con Legos y yo con Barbies, que es un No, yo poquito creo que por eso dónde es va. más bien el contexto o los roles impuestos dentro de las sociedades, porque además, dependiendo de la sociedad en la que miremos, incluso tribus africanas, hay muchas diferencias entre contextos sociales y contextos históricos. No solo hay que ver, menos mal, cómo ha variado pues el contexto social histórico de aquí de España desde los años, por ejemplo, 60 hasta hoy, de cara sobre todo eso a las mujeres y al tema de la igualdad, que eso hay para otro melón. O sea que, claro, Afortunadamente. Claro. claro, claro. Entonces, nosotros qué estamos viendo en los años 80, cerebros que han nacido así como, toma, un lienzo en blanco, esto es una mujer, te lo regalo, con 40 años a mí nadie me ha educado, ¿no? Entonces, yo llego a los 40 años, usted, señor neurocientífico, me escanea y saca sus conclusiones. Pero ¿cómo podemos saber si yo me he hecho o yo he nacido? Claro, Este es el melonazo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que hay algunas diferencias, como por ejemplo amígdala, hipocampo, que lo hemos dicho, cuerpo calloso.
Sí, corteza parietal. La corteza parietal, que se encarga de la orientación espacial, razonamiento matemático, también presenta diferencias. Luego, si nos queda tiempo, te cuento sobre otro de estos mitos. Pero la movida a la que quiero decir es, ¿qué quiere decir que presentan diferencias los cerebros? Esas diferencias quiere decir, ojo, que si yo comparo 9 de cada 10 cerebros entre hombres y mujeres y yo solapo un neuroescáner con el otro, así como si quisieras calcar un dibujo sobre el otro, como hacíamos con el Son sí. Goku y el papel cebolla, 9 de cada 10 son prácticamente idénticos. Entonces dices, pues me has mentido, me estabas hablando de que habían diferencias. No, querido, la ciencia está llena de matices. Quiero decir, 9 de cada 10 cerebros sí que son prácticamente idénticos entre hombres y mujeres. Pero Bueno, hay un cerebro que se desvía. Y cuando ese cerebro se desvía, o sea, se desvía de la norma. No es que tenga nada malo esa persona. No es como una cabra que se va al monte sola, ella solitaria. Quiero decir, ese cerebro de hombre es el que presenta una amígdala más grande y un hipocampo más pequeño en comparación a una mujer. No suele pasar a la inversa, que la mujer presente un hipocampo más pequeño y una amígdala más grande. El cuerpo calloso suele ser un poquito más frondoso en mujeres hasta que lo ajustas, ¿no? Entonces, todas estas diferencias hay que verlas en el rango que tienen. Y si hablamos de que 9 de cada 10 hombres y mujeres se parecen tanto, quiere decir que al igual yo con mi vecino tengo más diferencias que yo contigo. yo es que siempre he pensado que a nivel neuroanatómico del cerebro tampoco las implicaciones que tenemos tampoco son tan grandes entre hombres y mujeres. Eh, pero sí que tiene una influencia, yo creo, las hormonas al final femeninas, porque pese a que tenemos todos el mismo tipo de hormonas, desde luego la concentración que tenemos de hormonas es diferente en número, digamos, en números absolutos. Entonces yo creo que también va por ahí las cosas, pero creo que a nivel de estudio, metaanálisis y demás, sería más difícil el llegar a conclusiones en cuanto a esas implicaciones de hormonales, ¿no? Que tienen las mujeres respecto a los hombres y viceversa. Así que se ha visto diferencias en cuanto, por ejemplo, a la testosterona, esa influencia que tiene en el hombre respecto a la mujer, porque los hace pues en casos de estos que están de gimnasio, que digo yo, que usan cosas exógenas, eso es, que desde aquí no se recomienda, por supuesto, pero sí que se ve como la influencia que tiene es hacia, digamos, ser más impulsividad y más tendencia incluso vamos a decirlo, pues defender de maneras más invasivas tu lugar, ¿no? Tenemos que hacer un vídeo de 20 minutos, de verdad. Pues lo podemos hacer en partes. Es que esto da para un simposio de esos o lo que sea. Esto es una pasada. Vale, vamos a recoger. Hemos tocado mitos ahora de cerebro masculino y femenino. Nos hemos preguntado si hay diferencias y hemos visto que hay algunas diferencias, pero hay que ponerlas en el contexto adecuado para interpretarlas bien y que no se nos vaya la pinza con las implicaciones de esto. Lo segundo Claro. es que hemos visto que los metaanálisis del siglo XXI nos demuestran que no hay diferencias significativas en 9 de cada 10 cerebros si comparas hombres y mujeres. Esto es muy heavy y esto rompe el mito de lo que pasaba el siglo pasado. Pensábamos que habían diferencias muy claras. Ahora, sí que hay diferencias y las hay en una minoría de los cerebros, que son diferencias claras. Esto es así y son las regiones que veníamos recogiendo: hipocampo, amígdala, cuerpo calloso, corteza parietal y otras cuantas más. ¿Por qué quiero recoger todo esto antes de seguir? Porque acabas de abrir otro tema, Mm. que es la enésima cosa sobre mi cerebro está como de mármol, está de forma estable siendo el mismo cerebro a lo largo de la vida. Mucha gente ya sabe que no. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas? Porque las hormonas, obviamente a las mujeres nos afectan. Y nos afectan, quiero decir, que a lo largo del mes hay regiones de nuestro cerebro que aumentan y que reducen su volumen, literalmente. Pues que en el caso de los hombres, vosotros que tenéis andrógenos, vosotros recibís todos los estrógenos y los transformáis en los testículos. O sea que lo único que os está pasando es que hacéis un paso más y esto, sin embargo, también hace que haya regiones de vuestro cerebro que aumentan y reducen el volumen a lo largo del mes y a lo largo de Claro, las semanas también. es que Entonces, voy a eso sí, precisamente porque con Redolar, que de hecho hay alguna vez que hablo con él, que me encanta, Emilia Redolar, la conocerás, ¿no? De la UOC y la Universidad de Barcelona.
Pues hicimos, pues dentro de una especie como de revisiones de estudios, pues como estructuras cerebrales, había diferencias de estructuras cerebrales, por ejemplo, en el propio sistema de recompensa cerebral, y eso hacía que en el circuito mesocortico límbico, no sé si estoy liándola, ¿vale? Mesolímbico Explicaban cortical, sí. ¿vale? Explicaban por qué los hombres procesamos de una manera diferente, digamos, los estímulos placenteras respecto a las mujeres o viceversa. Y entonces, aquí es donde entraban las preguntas de si era antes o después. Con esto quiero decir si era antes de diferencias hormonales o después de estas diferencias hormonales. Pensaba Claro, que ibas a hablar antes del orgasmo, después del orgasmo. bueno, ahí seguro que hay también para abrir otro melón. Pero claro, es que las vías de transmisores y demás, y de receptores, se vieron que lo tendría que mirar, pero veíamos que eran diferentes y la conectividad que había en cuanto a los estriados frontales y el tema del autocontrol que he hablado del hombre era diferente y sobre todo venía muy mediado por cosas como, que esto sí que lo conocen todas las mujeres, sobre todo las que han tenido partos, el tema de la dopamina y la oxitocina. O sea, todo eso variaba mucho todo el sistema de recompensa cerebral con las implicaciones que ello tiene para, por ejemplo, pues eso, para cualquier cosa. Y hay veces que me pregunto si esto es lo que hace que haya más tasas de depresión diagnosticada en mujeres que en hombres, o simplemente es por el estigma social que hay de decir que tenemos depresión los hombres, porque hay veces que me hago muchas preguntas si es más al estilo, digamos, neurobiológico, o es por todo lo que hay a nivel social más llevado a un ambiente psicológico. Vale, o sea, aquí hay un par de cosas. Me hablas de este correlato biológico. Y en ese sentido, ¿qué quieres decir? ¿Que os cuesta más reconocerlo o que os cuesta más comunicarlo? Es que pueden ser ambas cosas, claro. Si hay diferencias sustanciales en cuanto a la forma de trabajar o neuroanatómicamente esas áreas de recompensa cerebral, Ujú. se está viendo que nosotros tenemos otro tipo de necesidades, supuestamente, dentro del... Por eso a lo mejor me hago preguntas sobre esto, ya no solo en cuanto a diagnósticos de mujeres hacia la depresión en mayores tasas que los hombres, sino también porque hay más hombres con dependencias hacia Importante. sustancias o, por ejemplo, el lado típico de máquinas tragaperras y demás. Entonces, aquí habría también otro melón que mirar. Es que hay muchas cosas aquí Me parece, neuroanatómicamente es que darían respuesta a todo esto. esto me parece fascinante. Sí, y de hecho, muy a menudo lo que sucede es que los experimentos científicos vienen en olas. Entonces viene una ola y te dice, ah, es neurobiológico. Y luego viene otra y te dice, no, qué va, es todo construido. Y le dices, pues mira, hay que ver el caso particular porque sabemos ahora sí que tanto la biología como el constructo social influyen. Entonces, desde luego, a los hombres se os premia mucho un comportamiento adictivo. Las mujeres no creo que seamos tan premiadas a nivel social por esto, ¿no? No se ve tan bien una mujer que bebe como un hombre que bebe. Ahora estamos en el siglo XXI y lo que quieras, ¿no? Eh, pero hay algo ahí igual de imaginario, de inconsciente colectivo, pienso que sigue siendo claro respecto a esto. Y, y por otro lado, sí que me resulta muy interesante la hipótesis de que haya una dificultad a la hora de que lo reconozcáis. Porque entonces ahí es cuando se hace el bucle, ¿no? No es solo que os seáis premiados, sino que al igual sí que cuesta un poquito más. Estaría bueno y para eso creo que necesitaríamos cohortes de chicos jóvenes. Tendríamos que empezar experimentos ya desde la adolescencia y poder acompañar este proceso para ver cómo se enfrentáis, qué estrategias tenemos, ¿no? Niños, niñas, incluso me vengo arriba, niñas, Ya. cómo afrontan, ¿no? Las dificultades, la frustración, porque al final hablamos de que uno acaba con un estado que no es sano, como puede ser una depresión o tiende a usar recursos externos no cuando se lo está pasando bien y es feliz, sino cuando hay dificultades, ¿no? Entonces pienso que todo lo que tenga que ver con salud mental, prevención en salud mental, nos puede dar mucha más información que solo estudiar ahora ya adultos que están afectados, ¿no? Que todo se ha solidificado mucho más. Ahí Sí. podríamos entender mejor. Lo que pasa que aquí entro en zona un poco de fango. El tema es que, claro, yo, por ejemplo, soy de los que piensan, joder, esto todavía habría que estudiarlo y más con diferencias masculinas, femeninas, para saber que, de hecho, para ser proactivos hacia la, pues yo qué sé, si la mujer
vemos que tienen mayores tasas de depresión, pues ver qué podemos hacer para pues disminuirlas. Si vemos que en el hombre hay mayores tasas de adicción, pues ver qué podemos hacer con estas diferencias para disminuirlas. Pero claro, ¿cómo le digo yo a un comité ético de investigación que quiero hacer diferencias masculinas y femeninas? Porque lo primero que me van a preguntar, ¿por qué quiero hacer distinciones entre hombre y mujer? Porque quiero descartar que el sexo sea un factor relevante. Señor, aprenda a pensar. Señor, Ya, no, lo que pasa es que porque a es veces ciencia. Claro, ya, no te entiendo, pero de hecho para eso estaría bueno tener otro grupo, que sea un grupo control, o al menos alguno con el que hacer la diferencia. A unos grupos los separas por sexos y a otros no, ¿no? Les das el mismo enfoque, independientemente de eso. eso es. Todo lo que sea ciencia no debería ser sujeto de estar limitado por creencias. ¿Que lo Ya, está? Sí, 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 y siempre lo está porque somos humanos. O sea, dejémonos de tonterías y rompamos otro mito. Somos humanos y la ciencia está plagada de creencias limitantes. No, la ciencia no, los científicos y las científicas. De hecho, sí. levanto uno de los efectos que todavía nos afectan, ¿no? El efecto Matilda. Ese efecto por el cual sistemáticamente atribuimos artículos, descubrimientos a científicos, no a científicas. Simplemente porque venimos de ahí. Yo misma, ¿no? En los últimos años me estoy activando para de verdad entender mejor qué compañeras mías yo estoy usando como referente sin saberlo, que sí que Total. viene del conocimiento femenino y no lo sabíamos, a veces por ninguneo, pero otras por pura ignorancia, ¿eh? Porque el No, efecto no, pero me Matilda pasa. lo hacemos mujeres y hombres, ahí sí que no hay diferencias. Sí, sí, me pasa. O sea, hay veces que me siento mal, que es que abro un DOI, abro un artículo, metaanálisis, lo que sea, y como, claro, vienen con los apellidos, muchas veces hasta que no buscas a los autores, no te das cuenta si es hombre o mujer. Y hay veces que tenemos ese sesgo, sí, atribuido a que son hombres. Total, total, es verdad. Que sale la mujer y dices, me acabo de sorprender de que me salga una foto de mujer. Vaya. Y es al revés. O sea, cada día hay más mujeres investigadoras. Muchísimas mujeres investigadoras hay. Yo quiero hablar de dos de ellas que hablaré en otros vídeos. Una es Lisa Feldman, que propuso la teoría de las emociones construidas, y otra es Gina Rippon, que es una neurocientífica experta en neuroimagen de Birmingham. Y las dos van bastante a fondo con darle la vuelta a conceptos que ya teníamos preestablecidos y que se siguen enseñando, ¿no? Como la teoría de las emociones universales de Ekman, o como los mitos sobre el cerebro masculino y femenino. Pero claro, este es un vídeo de 20 minutos. Hoy nos vamos a quedar por aquí, puede ser, ¿no? Sí, sí, Pero sí. espera, Más que nada, hay dime. un mito que no hemos dicho. Cerramos aquí este melón, Vale. porque esto nos daría para otra cosa. Alberto, ¿qué es el subconsciente? Todos nuestros traumas están ahí. Bueno, el subconsciente, yo diría, lo primero para saber qué es el subconsciente, estamos equivocados porque venimos de la época de Freud y todo eso. Al final, sí que es verdad que tenemos unos procesos inconscientes, sin que lo estemos pensando, hemos atribuido, hemos generado unos esquemas mentales, de forma que nosotros, de manera simple y sencilla, seamos capaces de generar rutas rápidas, sin tener que, entre comillas, que pensar mucho. Entonces, viene mediado por aprendizajes previos y esos esquemas mentales que se van generando. Entonces, va mediado siempre, como sabes, por las emociones y demás. Entonces sí que hay una parte de verdad aquí, pues que muchas cosas pues ocurren fuera de la conciencia, igual que dices, no sé cómo he llegado de un punto A a un punto B conduciendo porque no he tenido prácticamente ni que pensar, ¿no? Pues viene por esos automatismos, por esos hábitos que vamos generando y al final por método de aprendizaje. Pero claro, se ha exagerado muchísimo. O sea, venimos de una idea freudiana o de otros autores, pero digo Freud porque al final es el más conocido, que vende la idea prácticamente de que hay una especie de ente oculto dentro de nosotros que dirige toda nuestra vida, como si no tuviéramos una capacidad de decisión. De hecho, voy un poquito en contra de todas estas corrientes porque estamos viendo de la que más respaldo científico tiene, que es la terapia cognitivo-conductual, vemos que podemos cambiar con ese triángulo, pues si yo cambio las acciones, puedo cambiar las emociones, o si cambio, digamos, los pensamientos, puedo cambiar también las emociones, por tanto, cambiar los pensamientos. Entonces, la realidad es que tenemos pues algunos procesos automáticos, otros procesos que son deliberados por nosotros, pero ambos pues interactúan continuamente. Entonces, desde luego que no es tan fácil como decir hay algo dentro de mí, el padre o la madre o lo que sea que decían los de Freud, ¿no? Que dirige mi vida. O sea, al final, pensemos, por ejemplo, lo que decía de conducir, ¿no? Que al principio requiere cierta atención, luego pues se automatiza tantísimo y esto no significa que un subconsciente tome el volante del coche. Significa pues que el cerebro
pues al final lo que hace es automatizar procesos para ahorrar recursos y que esos recursos atencionales puedan ser llevados a otra cosa. Si yo estoy pendiente del volante, del claxon, del cambio de marcha, lo que sea, no estoy viendo a lo mejor a mi alrededor pues que hay un conejo que está cruzando o cualquier otra cosa. Entonces, lo interesante que yo veo aquí en terapia no es tanto el inconsciente o los niños interiores, que se ha hablado mucho, sino esos patrones automáticos que hemos generado a lo largo de nuestra vida, detectar todos esos hábitos y esos sesgos que hemos generado. Entonces yo diría que es un poco eso, que no es tanto que aquí hay mucho, aquí habría para abrir otro melón, porque aquí hay esos esquemas dependen también del propio cerebro. ¿Y dónde residen esos esquemas? Yo ahí te lanzaría la pregunta, ¿el cerebro o el sistema nervioso distribuido por todo el cuerpo? Pues, ¿ves? Esa es muy buena, porque digamos que el cerebro sí que es verdad que genera pues estos circuitos que se van generando con el aprendizaje, se generan unos circuitos totalmente, incluso se quedan establecidos esos circuitos y se está viendo que a más repetición mejor se generan esos circuitos. De ahí los problemas que puedo abrir otro melón con las personas que han sometido a abuso en la infancia, las zonas, esas autopistas que tendrían que estar bastante amplias entre la zona prefrontal y las zonas más amigdalinas están muy disminuidas en estas personas que han tenido abuso y demás. Pues lo que tú me decías también está distribuido por el sistema nervioso, porque estamos viendo que hay veces que no es el cerebro el que nos genere, por ejemplo, una impresión o una indicación, sino es el propio sistema nervioso, por ejemplo, con esas sensaciones interiores que tenemos, por ejemplo, desde el estómago, que se está viendo que ahí forma parte también de abajo arriba y no tanto de arriba a abajo, como se había visto en los años 60 y 70. Entonces, hay mucha implicación del sistema nervioso en su conjunto. Que hay veces que hemos visto el sistema nervioso como un ente que estaba solo en el cerebro y vemos cada día más que incluso hay para algunos patrones y esquemas que va de abajo arriba más que de arriba abajo. Es como que estamos dejando atrás esta idea de que el cuerpo es un transportín de la cabeza, que lo importante está aquí arriba. Es, eso es, sí, sí, sí. Ahí, la verdad que está guay, hay mucho que hablar. Si eso, a ver qué nos dice la gente, que nos dejen algunos comentarios si les molan, pues venimos otro día hablando con otras cosillas que la verdad que yo creo que es muy productivo tenerte y hablar contigo, Polina. A mí me parece brutal hablar de estas cosas de neurociencia, la verdad. Necesitamos un café, un podcast así largo con preguntas Vale, del público. De verdad, estaría ¿eh? guay, pues que Un nos vivo dejen con preguntas unas, del público. Venga, ¿qué pues queréis saber? también, venga, Dejadnos en los dejarnos comentarios, preguntas ¿no? y eso es. Yo lo Pues veo. nada, Cristal, un placer Qué gusto retomarnos el contacto por y aquí. tanto. Bueno, Pues, oye, felicidades porque todo lo que haces es súper útil. La divulgación que estás haciendo, todo. Bravo. Me alegra mucho ver que al pues final... yo sigo viendo tus vídeos que desde aquí yo os digo que tiene aquí Cristal unos vídeos buenísimos sobre el cerebro y lo sigo viendo porque a veces se me olvidan diferentes áreas y regiones y me vienen al pelo. Hola, bienvenidos a un profesor. Soy Ahí Crisal y está. hoy os voy a explicar el sistema nervioso. No Tal sé cuántas cual. veces he visto tus vídeos, madre mía. Si alguien quiere recibir clases, también puede decirlo aquí en comentarios. Pues la verdad que lo recomiendo. Yo la verdad que a mí me vinieron muy bien. Y entre pues tu profesionalidad, tus clases, luego Redolar y otras personas que aman la neurociencia es lo que me ha hecho pues querer esta rama, que estoy ahora con neuropsicología y esas cosas. Algún día igual le pido a Redolar que me acoja para hacer un doctorado, no lo sé. O A sea ti que te va estaría la guay. caña, te va la Sí, caña. sí, sí. Sí, me mola, me mola. Porque este libro, madre mía, este libro lo hemos visto, lo hemos sufrido, lo hemos disfrutado, todo. Redolar. Hemos Sí. soñado con redolar y lo sabes. Sí. La verdad Bueno, que sí. Alberto, pues Bueno, muchas Crisal, gracias por buen fin de... invitarme. Nada, el placer es mío. Sí, al final esto va a nuestros dos YouTubers, o sea que genial. Un Hasta gusto estar luego, aquí. Crisal. Chao, un Buen fin abrazo. de chao.